noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto tener la oportunidad de informar a la población y un contacto directo. Muy bien, de igual manera, gracias. Era importante empezar con el resultado que todo el mundo esperaba del mundo del fútbol y no del fútbol, que Croacia, una sorpresa, va a llegar a la final, ya llegó a la final para enfrentar a Francia este domingo a las 11 horas boliviana. Muy bien. Bueno, a ver, una primera impresión de este tema, que ya la Fiscalía General de nuestro país formalizó contra don Carlos Mesa, expresidente de nuestra nación, por el caso Kíborak, esta empresa que recurrió a un arbitraje internacional, ¿no? Y tuvimos que pagar los bolivianos 42.6 millones de dólares por explotaciones que realizaba en el Salar de Uyuni para tener un panorama general. Él dice, voy a seguir defendiendo el 21F, y bueno, dice también en otros portales, el gobierno negoció con Kíborak, dice, una decisión de la justicia boliviana. Igual Carlos Mesa, el expresidente, dijo que la Procuraduría General del Estado negoció con la firma chilena el retiro de una acusación por falsificación que pesaba contra su principal ejecutivo, Alan Henry Isaac Fox Kaplu. Mesa, acusado por la pérdida de 42.6 millones de dólares, hace esta denuncia. Adelante, diputada Betty Yañique, si usted quiere empezar de otra manera, adelante, y después sobre esto puntual de Carlos Mesa y otras apreciaciones que tiene el hombre con relación a este tema. Enrique, este tema es esencialmente jurídico y esa es la información que hay que dar a la población. Lastimosamente lo están convirtiendo en un tema y un show mediático, no sé con qué finalidad, porque es simple este caso, a consecuencia de que los bolivianos tuvimos que pagar más de 42 millones de dólares. Se dice una cosa, se dice otra, por las redes se han hecho manifestaciones realmente antojadizas, con temas más eminentemente políticos que jurídicos. Ante este hecho, dos diputados, Víctor Borda y mi persona, decidimos realizar una interpelación a los dos ministros, tanto al ministro Arce como al ministro Navarro, a fin de que se haga conocer al pueblo una respuesta a todos estos temas con base jurídica y con documentación fidedigna. No show político ni respuestas estrictamente políticas. Es en ese marco que realizamos la interpelación, los dos diputados, y precisamente incluso se ha complementado las preguntas, porque justamente después de realizar y presentar la interpelación, mejor dicho, presentar en las redes, y la oposición indicaban qué interpelación va a existir entre masistas, seguramente se van a tapar muchas corrupciones, no hay necesidad de tapar absolutamente nada. Incluso esas preguntas que se han ido poniendo en el tintero, que decían estas 7 preguntas no las van a hacer porque no están en la interpelación, las he complementado el día de la interpelación. Y justamente en base a estas respuestas de los ministros es que ahora vengo a este programa y a muchos a hacer conocer la realidad sobre este tema. Es simple. Bien, a ver, a consecuencia diputada, de que los bolivianos tenemos que pagar este monto tan alto. A eso iba. Justamente Betty Yañique, aguárdeme un instante, a eso iba. El retorno, por favor. Sí. ¿Me está escuchando? ¿Me escucha? Se está oyendo. Diputada, sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Bien. Ayer envió un tuit la ministra de Comunicación, Gisela López, y decía, este no es un tema de me gusta o no me gusta del 21F, este es un tema estrictamente de por qué tenemos los bolivianos que pagar 42.6 millones de dólares, por qué, dónde estuvieron las fallas,
apuntaba la ministra de Comunicación, Gisela López, sobre este tema. Como usted dice al principio, esto no es cuestión de 21F, me quiere, no me quiere, es un tema estrictamente legal. Le pido, diputada, porque no todos somos abogados, y aquí en la mesa y la gran audiencia que nos sintoniza, que lo hagamos de manera lo más sencillo posible y lo más preciso. Adelante, diputada, por favor. El presidente Mesa, en fecha 23 de junio del 2004, dicta un decreto supremo número 27589, seguramente con la mejor intención de revertir esa concesión minera de Quiborax a la patria. Yo creo que la intención ha sido buena, pero lastimosamente esta intención no ha estado acompañada con un marco jurídico acorde que debería realizarse este decreto supremo, porque justamente este decreto supremo no tiene los mecanismos jurídicos para revertir las concesiones mineras. Estos mecanismos jurídicos fueron errados. ¿Qué dice el Código de Minería de ese entonces? Dice que debería recurrirse a la Superintendencia de Minas para que ésta se pronuncie, y no, así como lo hizo el presidente Mesa, dictar un simple decreto supremo al margen de la ley, en completa ilegalidad, y más aún disponiendo la revocatoria cuando en nuestros términos en ningún momento se indica el tema de revocatoria, sino anulación. Ahora bien, ¿qué pasa? En ese tiempo, en esa misma época, sus propios ministros, a la cabeza de su canciller Siles, le dicen que se ha actuado fuera del marco legal y que este decreto supremo adolece de serios problemas jurídicos. No lo dice el MAS, no lo dice la bancada del MAS, no lo dice quien quiere que él no se postule a la presidencia. En ese entonces le dice su propio entorno, su gente, sus allegados, su gente de confianza que son sus ministros. Pero ¿qué hace Mesa? No hace absolutamente nada. No actúa como corresponde, y precisamente una de las bases del laudo arbitral es este hecho. Incluso el informe de sus ministros es citado en este laudo arbitral 16 veces. ¿Esto qué quiere decir? De que el CIADE señala, el presidente Mesa no cumplió con su normativa interna ni con la propia ley que él saca. ¿Por qué? Porque anterior a este decreto supremo, justamente saca otro decreto supremo que es de fecha 27 de enero del 2004, donde indica de que se deberían hacer unas auditorías, 6 auditorías concretamente, en el término de 60 días. No se hace ninguna auditoría en el término de 60 días, más al contrario, se incumple totalmente incluso lo que él mismo dispone en este decreto supremo. Consiguientemente, ¿qué es lo que dice la CIADE? No cumplen ni su ley que ellos mismos tienen, y consiguientemente lo que claramente se ve, el resultado del laudo arbitral. ¿Qué es la prueba contundente en contra de Bolivia? Precisamente esta disposición ilegal que hace el expresidente Mesa. Ahora, que no se quiera confundir a la población indicando de que se trata de un asunto político, que me quieren inhabilitar como candidato, que yo voy a seguir manteniendo el 21F. El 21F de que sea candidato nosotros respetamos. Al menos esta persona en ningún momento va a venir a mellar la dignidad de ninguna persona ni descalificar. No confundamos a la población, no desinformemos. La situación es clara, se ha incumplido, hay ilegalidad
en este decreto supremo, que es la base del laudo que se adicta en el CIADE. Correcto, es clara su posición, diputada Betty Yañíquez, y eso fue lo que le pedimos al principio para que todos podamos entender y así tener mayor alcance comunicacional. Ahora sí. ¿Me escucha? ¿Ahora me escucha? Sí, sí. No, le decía que es clara la posición que usted tiene, diputada Betty Yañíquez, que fue lo que inicialmente le pedí para que todos podamos entender y tenga un mayor alcance este mensaje que usted quiere brindar esta noche, que lo está brindando. A ver, yo estuve apuntando durante la explicación que usted realizaba un decreto supremo, ¿no?, donde usted dice pudo tener buena intención, pero se equivoca en los procedimientos. Debió recurrir a la Superintendencia de Minas para levantar esta concesión minera Kíborac. ¿Correcto, diputada Yañíquez? Exactamente. Exactamente, eso es lo que decía el Código de Minería de ese entonces, pero él hace abstracción de las disposiciones legales vigentes en ese momento y dicta el decreto supremo al que hicimos referencia, que prácticamente no faculta para una reversión de tierras y concretamente de concesiones mineras, como es el caso. Entonces equivoca el camino. O sea, no hace participar, Mesa, lo que está en forma ilegal. No hace participar a la Superintendencia de Minas, tal cual dice el Código de Minería, o decía el Código de Minería en ese momento, no hizo participar de este decreto supremo o de la medida que llevó adelante para revertir la concesión minera a Kíborac, y debió hacer participar a la Superintendencia de Minas. No es que no debería haber dictado ese decreto supremo. Si él quería revertir las tierras, debería recurrir directamente a la Superintendencia de Minas para que se proceda a la anulación correspondiente, y no como él pone un decreto supremo de reversión. Eso es lo que se equivocó, y precisamente porque no tuvo un apoyo jurídico en ese momento, al menos eso quiero creer, porque dije, las intenciones fue buena, pero no de buenas intenciones simplemente se puede hablar en cuanto a un primer mandatario, porque la responsabilidad es grande. Fíjese ahora por lo que tenemos que pagar todos los bolivianos por este hecho. Bien, usted dice, no, decreto supremo debió recurrir a la Superintendencia de Minas para que se revierta esa concesión a la empresa Kíborac y no a través de un decreto supremo. Y a usted también le llama la atención un segundo decreto supremo del año 2004, donde se solicitan 6 auditorías para que se ejecuten en el tiempo de 2 meses. Exactamente, es lo que hacen mención también en el laudo arbitral. Este decreto supremo es anterior, también dictado por Mesa, justamente donde se establece las 6 auditorías de las características que refiere, qué ministerios tendrían que realizar estas auditorías y en qué tiempo. Y justamente pasa el tiempo, los 60 días que señala por su propia disposición, y no la cumple, incumple totalmente. ¿Y qué es lo que hace? Realmente nos deja en total indefensión. A ver, correcto. Leo algunos títulos de portales. El expresidente Mesa dice, esta es una batalla entre la democracia y quienes no la respetan. Eso es lo que usted dice, no es una cuestión de expresión, no es una cuestión de comunicación, es una cuestión de legalidad, nos dijo usted al principio. Sigo leyendo otro portal. AVI, la agencia oficial del gobierno, Carlos Mesa tiene un cinismo dramático para lavarse las manos en el caso Kíborac, dice el actual ministro de Minería César Navarro. Otro portal indica, abogados chilenos y de Bolivia se enviaban correos amistosos. En uno de los correos de la ex subprocuradora Carmiña Llorenti le envía a los abogados chilenos documentos con la sentencia de Kíborac, retiro de acusación. La defensa del Estado boliviano y abogados de la empresa chilena Kíborac intercambiaban con frecuencia correos amistosos sobre los acuerdos borradores y temas a debatir, señala un informe de la Procuraduría General del Estado. Otro portal. Caso Kíborac, dice otro portal, el perfil de David Moscoso Ruiz en las redes, este socio que supuestamente envió una información falsa, se ve escalando montañas, se ve que incluso estuvo en el gobierno de don Víctor Paz Estensoro, debe ser mayor, ¿no? Y se lo ve que le gusta la Dolce Vita, como se dice.
se fue el que envió un informe falso, indica. Mesa teme ir preso, dice otro portal, pero no se irá de Bolivia, está dispuesto a lidiar y liderar el 21 de febrero. Navarro, otro portal, Carlos Mesa tiene un cinismo realmente dramático. Mesa, en otro, dice, antepone defensa del 21F a su candidatura, activistas lo apoyan. Mesa, yo en principio no quiero ser candidato a la presidencia, dice. No quiero ser candidato a la presidencia. ¿Qué le dicen todos estos portales, diputada Betty Yañique, que usted está abocada específicamente a hablar de lo jurídico de este tema Kíborax? Sobre estos portales puedo manifestar de que quiere victimizarse con este tema, tal vez quiere hacer sentir a la población de que es perseguido injustamente, y cuando no es así, nosotros, al menos yo creo que particularmente yo como jefa de bancada del MAS, no me interesa en particular si es o no es candidato. No tenemos por qué perjudicar su candidatura, y con referencia al 21F, no es el tema, no sé por qué lo relaciona, por qué busca como palestra este tema de Kíborax. Lo correcto sería de que él se defienda en el ámbito jurídico con documentación fidedigna y base jurídica. Eso es lo correcto, no recurrir al show político, señalando incluso de que la interpelación fue una pantomima, fue un anticipo ya de un juicio de responsabilidades. No es así. Para ahora hace notar de que este proceso sería rápido, de que justamente la Fiscalía remitiría al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se pronunciaría, nosotros levantaríamos la mano para enjuiciarlo. No es así, esto tiene sus pasos, sus plazos, y con la carga que tiene justamente la Asamblea Legislativa, sabemos exactamente para cuándo se dé todo esto, pero que se dé un debido proceso en el marco legal, no con un show mediático ante las cámaras y ante los medios. Cometió un acto ilegal. El laudo varias veces lo repite y dice: aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad a la ley, por lo que el tribunal no puede sino concluir que la expropiación fue ilícita. Párrafo 245 del laudo. También dice que la expropiación fue discriminatoria, por ende no cumplió con el requisito de no discriminación necesaria para la expropiación, párrafo 254. Consiguientemente acá hay algo muy claro, Enrique, que no debemos confundir a la población, algo muy sencillo de explicar. Existe un decreto supremo que fue totalmente ilegal. De igual manera, he oído en un medio de comunicación que el señor Mesa señala de que Rodríguez Belcé hubiera corroborado de alguna manera y hubiera subsanado lo que él hizo. No. Rodríguez Belcé emite un decreto supremo señalando de que estas cuestiones jurídicas omitidas por Mesa son insubsanables. Precisamente por este hecho, abroga este decreto supremo, pero cuando ya pasa todo, cuando en realidad para el ámbito jurídico ya este hecho existió, no se puede en esa etapa ya señalar y decir lo ha subsanado. Correcto. Ha sido clara, evidentemente, el tema para mucho más tiempo, pero en su posición, diputada Betty Yañíquez, ha sido muy clara. No decreto supremo, sí superintendencia de minas, refiriéndose al código en vigencia en ese momento, el código de minería, y no un segundo decreto, el 2004, auditorías 6 en 60 días, y este es un tema específicamente jurídico, menciona usted. Bueno, ¿qué quiere agregar en la parte final, diputada Betty Yañíquez, por favor? Bueno, yo creo que este tema no debería politizarse, este tema debería mantenerse dentro del ámbito jurídico, y precisamente es lo que debe hacer el señor Mesa, no buscar como plataforma para su candidatura y ya victimizarse.
la opinión pública no puede estar desinformada, sino saber de que en base a esa ilegalidad que se ha cometido durante la presidencia de Mesa, incluso donde le hacen notar sus propios ministros, no el MAS, no esta diputada, sus propios ministros le dicen que erró el camino para ese decreto supremo, porque no debería ser ese el camino. Él continúa justamente en lo mismo y no subsana en su momento lo que debería haber hecho. Consiguientemente, yo creo que la opinión pública tiene que estar debidamente informada y no simplemente a shows mediáticos políticos. Bien, un gusto tener a la diputada Betty Yañíquez desde Santa Cruz. Gracias por esta información y que tenga buenas noches. La agradecida soy yo por darme la oportunidad de tener un contacto directo con toda la población boliviana y un saludo cordial y de igual manera que tenga buena noche. Muchas gracias. Bien, la explicación de la diputada vinculada al MAS, Betty Yañíquez, sobre el tema Quiborax y este proceso que ya le lleva adelante el Ministerio Público al expresidente Carlos Mesa. Enseguida voy a ir con los invitados especiales también. Me acompaña la doctora Erika Rosa, abogada penalista. Buenas noches. También Álvaro